¿Cómo están? Muy bienvenidos aquí a nuestra pantalla en Chakra TV, por supuesto en este jueves previernes ya, con la información, todo lo que está sucediendo en nuestro país y en el mundo en esta hora de noticias. Como siempre en vivo, a través de nuestra plataforma, así que nos vamos a dar una vuelta en principio por la Ciudad de Buenos Aires para actualizar algunos datos meteorológicos y algunos detalles de lo que está pasando en este momento, con reuniones, ¿no? Sobre todo así en la quinta presidencial de Olivos, con algunas reuniones con el ministro de Economía, Martín Guzmán y demás, con expectativas permanentemente, ¿no? Más allá del coronavirus, más allá de la cuarentena, lo cierto es que hay medidas. En este momento también tenemos la posibilidad de acceder a algunos detalles de la reunión con el CEO de Vicentín, ¿no? Diferentes medidas que va planteando tanto el gobierno nacional como el gobierno de la provincia de Buenos Aires en base a todo lo que va pasando más allá, como decíamos, de la cuarentena y de la situación puntualmente del coronavirus, ¿no? Con un desconfinamiento que se ha dado a lo largo de todo el país, con distintos niveles, por supuesto, ¿no? En cada fase distinta en base a la cantidad de casos que han habido en las distintas regiones. Así que, bueno, en este caso, en Buenos Aires, 14 grados la temperatura, la humedad 88%, el viento 18 kilómetros por hora y con buen tiempo para estos días, incluido el fin de semana. Sábado y domingo con cielo despejado, temperaturas que van a ir entre los 3 y los 13 grados. Las temperaturas bastante bajas para este fin de semana. Van a ir subiendo de cara a la semana que viene, pero con algunas lluvias. Va a haber mucha humedad, inestabilidad y precipitaciones, sobre todo para el martes, miércoles y jueves. Temperaturas que van a llegar hasta los 21 grados. Bueno, algunos de los temas. Tiene que ver con la baja actividad económica. Por esto, la inflación de mayo fue de 1,5%, muy baja, y acumula ya 43,4% en los últimos 12 meses. Decimos muy baja, 1,5% en base a los meses anteriores, ¿no? Sobre todo el año pasado con inflaciones realmente muy altas. Pero bueno, debido a la baja actividad económica, se mantuvo en 1,5% en mayo. Matías Culfas habló sobre Vicentín con empresarios y les dijo, miren que nadie se piense que nosotros vamos para el lado de Venezuela. Les dijo y se los aclaró. El CEO de Vicentín está en la Quinta de Olivos para reunirse con Alberto Fernández. Allí habrá una serie de detalles, seguramente que surgirán en base a esta reunión tan importante porque más allá de las opiniones de diversos sectores, gente con la cual nosotros estuvimos hablando acá en nuestro programa también, lo cierto es que el gobierno nacional ya tomó intervención allí en la empresa. Llegaron los representantes del gobierno, hablaron con el juez, hablaron con la empresa y ya están tomando las riendas de esa agroexportadora. Bueno, estos son algunos de los temas. El protocolo de vuelta a clases, obviamente se está estudiando también aplicar en la Ciudad de Buenos Aires y en el resto del país, así que son algunos de los temas que vamos a ir tratando también en esta tarde. Pero lo central, lo importante tiene que ver con esto, ¿no? Con la reunión allí del CEO de Vicentín en Olivos con el presidente Alberto Fernández y ya vamos a estar con algunos de los detalles. Quiero también que pasemos un ratito por el Senado virtual, por supuesto una reunión virtual, atento a algunos temas importantes, incluso que había planteado la propia presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, allí con esta ley de alquileres, ¿no? Y educación a distancia, hablando de educación y protocolos en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, en este caso hay que hablar sobre esta propuesta que se está haciendo. Juntos por el Cambio cuestionó a Cristina Kirchner por tratar proyectos no vinculados a la pandemia y también se discute la iniciativa de educación a distancia. Allí está hablando en vivo, bueno, está la imagen de la presidenta del Senado. Vamos a escuchar unos minutos lo que dice, allí está Parrilli también, a ver. Sí, presidenta, después de Mayans, anóteme a mí si le da la palabra a Parrilli. Bueno, yo quiero contarle una acción de privilegio. Señora presidenta, si le da la palabra a Parrilli después del presidente de nuestro bloque, yo le pido la palabra después de Mayans. Bueno, sí. Por favor. Ordenemos, presidenta. Sienta. Presidenta, ordenemos. Estamos en los cierres, tiene la palabra la senadora Sagnum. Cierra el debate. Lo lamento, senador Parrilli, deberá hacer uso de la palabra en alguna otra oportunidad. Gracias.
Gracias, presidenta. La verdad es que escuchar al senador que me antecedió en el uso de la palabra planteando que queremos ir hacia un nuevo orden después del desorden en que han dejado a la República Argentina, me parece que sería ya una cuestión de sentido común. La verdad es que desordenaron absolutamente todo. Entonces, claramente, este gobierno tiene que ir hacia un ordenamiento del desastre que dejaron en materia económica, ni hablar, despedazaron a la pequeña y a la mediana industria, destruyeron 250.000 puestos de trabajo, se produjeron despidos a mansalva, realmente generaron una situación de caos y de zozobra en el conjunto del pueblo argentino. Hoy estamos tratando de ordenar el desastre que dejaron con los créditos UBA, por ejemplo, si queremos comparar. Nosotros habíamos llevado adelante un programa virtuoso como el programa Procrear, que generó acceso a la tierra, que generó acceso a la vivienda. Ustedes le despedazaron la economía a las familias a las que les entregaron los créditos UBA, cuya gran mayoría accedieron a su primera vivienda. Bueno, la Cámara de Senadores allí trata entonces este proyecto de ley de alquileres, entre otros, después de que la semana pasada los integrantes de Juntos por el Cambio bloquearon el tratamiento sobre tablas y no facilitaron el apoyo de los 2/3 del cuerpo. Es la iniciativa que ya tiene el visto bueno en diputados. Fue convocada esta sesión por Cristina Kirchner, comenzó después de las 2 de la tarde y se lleva adelante en un clima de tensión porque la oposición cuestionó a la vicepresidenta de la Nación por tratar proyectos no vinculados a la pandemia de coronavirus. Así está, vamos a volver en unos minutos nada más. 7 minutos pasan de las 6 de la tarde, aquí estamos en vivo para acompañarlos con todos los temas y también con algunos temas importantes que tienen que ver con las infraestructuras, con las tecnologías en nuestro país. Por eso le damos la bienvenida a Cristian Bierkamp de Movi Desarrollos, es el CEO de esta empresa importante, pujante aquí en Argentina y que viene ahora con esta propuesta de las tecnologías y energías renovables. Así que Cristian, bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te va? Hola Leandro, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, aquí estamos para charlar un poquito de todo y ver qué pasa, ¿no?, en este mundo y en este país, sobre todo con las tecnologías. Contanos brevemente qué ofrecen ustedes, en qué sector están. Bien, muy bien. Bueno, te cuento, nosotros estamos en el sector de energías renovables, con foco en lo que es la energía solar, así que realizamos proyectos de energía fotovoltaica, tanto en lo que es en las ciudades, como también en el campo, en zonas rurales donde no hay acceso a la red. ¿Y cómo está este tema, digamos, en función de la demanda, ¿no? Más allá de la oferta también, oferta y demanda, vamos hablando en esos términos. Bien, muy bien. Mirá, viene creciendo mucho estos últimos años, estuvo creciendo mucho las energías renovables en Argentina. Hubieron 2 leyes importantes que fomentaron mucho todo esto, con lo cual, si bien hay un camino muy grande por recorrer, Argentina está todavía bastante retrasada respecto a países limítrofes, pero se viene avanzando mucho. Tanto lo que es la Argentina tiene muy buenos recursos naturales, lo que es energía solar hacia el norte del país, como también hacia el sur todo lo que es energía eólica. Con lo cual, en los últimos años hubieron proyectos muy interesantes. De hecho, en energía eólica, al sur, tenemos uno de los proyectos más grandes de toda la región, y hacia el norte hay muy buena radiación solar, con lo cual todo con los paneles solares también se hicieron muy, muy grandes y lindos proyectos solares. Bueno, todavía, lógicamente, ¿no?, en gran parte del mundo y sobre todo en gran parte de Argentina, estas tecnologías tienen que convivir, por lo menos durante los próximos años, con las tecnologías tradicionales, digo, con la electricidad que se origina en las represas, usinas y demás. ¿Qué futuro le ves en el corto, mediano y largo plazo a las energías renovables que se pueden combinar con otras, ¿no? Vos hablabas también de la energía eólica y demás. Bien, tal cual, van conviviendo. Nosotros, de hecho, planteamos proyectos en donde
conviven todavía la energía, la de red, con la renovable, con la solar, por ejemplo, donde actúan en simultáneo. Cuando primero prevalece, por ejemplo, en lo que nosotros hacemos, es el sol, siempre que haya una buena radiación solar, prevalece eso, y en el caso de que sea un día nublado de lluvia, arranca automáticamente la energía de red, con lo cual todo el mundo está yendo hacia esto. Realmente hay un tema, una conciencia ambiental de todo el mundo, de la gente, en que tenemos que cambiar, claramente. Está la luz, lo estamos viendo, con lo cual, bueno, Argentina viene recorriendo, como hablaba, un poco más retrasado respecto del mundo, pero va camino hacia eso, que va tomando cada vez más volumen. Para que te des una idea, sí, contame. No, hay una ley muy interesante, por ejemplo, que para el año 2025 el 20% de la matriz energética que consumamos debe provenir de renovables, eso es ley, es la ley 27.191, y actualmente, para que te des una idea, Argentina es solo el 7% consumimos de lo que son energías renovables, con lo cual ahí ya te está dando el camino de todo el camino grande que tenemos para recorrer. La idea era que particulares, por ejemplo, empresas también pudieran obtener este tipo de tecnologías para producir electricidad, y la que no consumieran la podían volcar a la red. Esto yo no sé si está vigente en este momento, si es posible y si se ha hecho, ¿no? Correcto, sí, es buenísimo, es la ley de generación distribuida, ya se está haciendo, incluso nosotros ya tenemos varios clientes que están inyectando la red actualmente, tanto residenciales como empresas, que es como bien vos decís, o sea, vos primero generás, consumís lo que vos necesitás, y en el caso de una residencia, cuando no estás en tu casa, todo el remanente se va inyectando a la red. Eso ya está funcionando, es realmente un trámite sencillo. Por ejemplo, tenemos varios clientes en la zona norte de Buenos Aires con Edenor, que han hecho el trámite y en 2 meses está cada vez más aceitado, digamos, el tema, y cada vez va más rápido. Para la gente lograr el bidireccional y ahí poder inyectar todo el remanente de energía a la red. O sea, es una manera también de que vuelva en dinero. O sea, ¿hay una devolución después en dinero? Exactamente, y lo que esto te hace es que el recupero, la amortización de la inversión sea mucho más rápido. Por eso nosotros realmente fomentamos mucho esto, para no solo estar generando tu energía y vos ahí ya estás ahorrándote un montón de dinero, sino también terminar. Nosotros encontramos mucho valor cuando se logra ese medidor bidireccional y el remanente se inyecta a la red. Como bien vos decís, es un tema no solo ambiental, que al estar consumiendo energías renovables estamos haciendo un bien al mundo y al medio ambiente, sino bueno, también hay un tema económico muy importante que por eso la gente, a medida que fueron ajustando las tarifas, se va adaptando a todo esto. Te voy haciendo algunas preguntas técnicas. Por ejemplo, ¿cuánto dura un panel? Yo pongo un panel en el techo de la casa o en algún sitio. ¿Eso cuánto dura? Porque está sometido, lógicamente, a la intemperie, al sol, a la lluvia, piedra, granizo. ¿Cómo se maneja eso? Mira, la vida útil de los paneles solares son realmente largas, duran aproximadamente 25 o 30 años, y no es que al año 25 dejan de funcionar, sino que empiezan a perder un poco del rendimiento. Pero por eso la vida útil es muy larga y el mantenimiento es casi nulo, te diría. Resisten el granizo, se puede llegar a romper también con el granizo, y no es que si se rompe una parte, se rompió todo el panel solar, sino que también te puede llegar a perjudicar y tener un poco menos de rendimiento. Pero realmente es muy bueno que la vida útil es muy larga y muy bajo mantenimiento realmente. Las baterías son las más caras, ¿no?, de todo el equipamiento. Exactamente. Las baterías, eso es en el sistema, lo que es energía solar, se divide en dos grupos. On-grid, que es cuando estamos en la red, digamos, eso es sin baterías, y el off-grid, que es cuando estamos en zonas rurales o si tenemos cortes de luz, por ejemplo, que queremos acumular energía en baterías para cuando se nos corte la luz. Las baterías son caras y realmente tampoco duran mucho tiempo. Una batería hay que cuidarla y ¿cuánto dura? Si te duran más de 4 o 5 años. Realmente no te dura mucho más que eso. Es el tema. Y en porcentaje, por ejemplo, dentro de todo el equipo que viene para una casa, digamos, promedio para 4 personas, hablemos en términos estándar,
¿cuánto representa en porcentaje esa batería que hay que cambiar cada 4 o 5 años, digamos? Mira, lo que es para residencial, cuando realmente están conectados a la red, nosotros fomentamos mucho el sistema on-grid, es el que va con la generación distribuida para inyectar. Ese sistema no tiene baterías, pero caso de que el cliente quiera de vuelta, porque tiene muchos cortes de luz o por X motivo necesita acumular algo de batería, ahí lo que se pregunta es qué es lo que necesitaría almacenar caso de un corte de luz. Por ejemplo, sí o sí tenga que tener Wi-Fi o un par de enchufes para la compu, para el celular, y en función a eso se hace un proyecto también, se cambia el inversor también, que es un poco más caro, y las baterías, te puede hacer un proyecto un 40 o un 50% más caro que el que es sin baterías. De todos modos, son equipos que se han ido abaratando, ¿no? Me imagino, como todo lo que es tecnológico, pasa el tiempo y los primeros ensayos quizás son más caros, los primeros equipos, pero luego van bajando de precio, ¿no? Correcto. Sí, va bajando por suerte muchísimo, los costos van bajando año a año muchísimo. Por eso es que también mucha gente, cuando nosotros llegamos y nos damos a conocer, se sorprenden para bien, digamos, con los presupuestos. Nosotros armamos proyectos a medida, de acuerdo a los consumos que cada uno tiene, y la gente se sorprende para bien creyendo de que era mucho más caro esto. O sea, la gente piensa todavía que un panel solar y toda esta tecnología es carísima, y la realidad es que se ha ido abaratando mucho. Y todos los años... Por ejemplo, para una residencia, ¿cuánto vale un equipo de estos? Mirá, depende, ¿no?, de los consumos, pero promedio con 150.000, 250.000 pesos, llave en mano, con instalación, con todo, te hacemos toda la consultoría y la instalación del proyecto. Un promedio varía de vuelta, ¿no?, de acuerdo a los consumos, pero claro, un promedio, teniendo un uso eficiente y consciente de la energía, con 150.000, 250.000 pesos se arman lindos proyectos. Está muy bien. Esto con respecto, por supuesto, a la instalación de un equipo, por ejemplo, en alguna residencia, en alguna casa quinta, en alguna casa, o en el campo y demás. El tema fundamental me parece que tiene que ver con los rendimientos en el caso de las ciudades, ¿no? Por ejemplo, un edificio donde hay mucha gente. ¿Qué alternativas están brindando ustedes o hay en el mercado para poder abastecer? ¿Y qué cosas dentro de un edificio, ¿no? Porque, lógicamente, propiedad vertical, lo único que tenemos disponible como para poner paneles es arriba, en el techo. Digo, exacto. ¿Esto alcanza para todo el edificio? ¿Y qué alcanza? Mira, algo clave que dijiste es la superficie de apoyo que tengamos en el edificio, cuántos metros cuadrados tenemos para apoyar, y un tema fundamental de que no haya sombras, ni en un edificio de que otro edificio no esté dando sombras, que no haya sombras como para captar una buena radiación solar. Y luego se arman proyectos, hemos armado proyectos para edificios donde lo que se hace es que se apuntan a bajar los costos de la luz de los usos comunes. Por ejemplo, un zoom o luces que hay en los pasillos y demás. Pero es fundamental ahí el tema de la superficie de apoyo que tengamos para ver cuánta cantidad de paneles se pueden llegar a poner. Pero ya cada vez más los arquitectos y desarrolladores piensan en esto cuando desarrollan sus proyectos, con lo cual se hace... Totalmente. Porque lógicamente, ¿no? Hay, es verdad, una conciencia mayor sobre cuestiones relacionadas con la ecología, con los nuevos tiempos, con las tecnologías, que nos permite vivir un poco más limpiamente, ¿no? Pero esto por lo general pasa más en una casa, donde uno tiene mayor lugar para hacer este tipo de cuestiones. En las ciudades a veces se complica más, ¿no? Porque vos podés desarrollar y construir una casa ecológica, sustentable, con este tipo de tecnologías, donde vos ves el tema de los vidrios, el doble vidrio, que tenga más vidrio, digamos, porque ¿no? Si no se complicaría. Digamos, una casa desarrollada de manera sustentable. Ahora, en edificios, la situación es distinta, ¿no? Sobre todo en ciudad, donde tenés un edificio pegado al otro. Entonces ahí es más complicado, ¿no? Ahí es más complicado, tal cual. De vuelta, por un tema de superficie, de cuánto tengas para apoyar los paneles, y las sombras. Las sombras es clave de que probablemente en la ciudad tengas un edificio ahí cerca y ver si tenés o no sombras, que ahí realmente hay que estudiarlo bien. También la orientación que se le da a los paneles, apuntándolos hacia el norte, es lo ideal, digamos.
Si no, puede ser al este o al oeste, pero nunca hacia el sur, que ahí es donde menos radiación solar tenemos y donde menos eficientes son los sistemas. ¿Y hay equipos, por ejemplo, que sigan al sol automáticos? Hay, realmente son mucho más costosos y son una especie de como si fuese un girasol, digamos. Hay parques solares que se utilizan así, tienen sistemas donde van acompañando al sol y justamente para captar la mayor cantidad de sol al día. Esos son realmente increíbles. El tema es que, bueno, también deben tener una vida útil, ¿no? Al tener un motor, necesitan un mantenimiento. Como los propios paneles también, imagino, ¿no? Que vos decías, 25 años es la vida útil, después, bueno, habrá que ir renovándolos, seguramente. Correcto, sí. Entonces, en ese sistema, claramente el que va girando con el sol, hay mayor mantenimiento. La realidad que lo que tenemos, por ejemplo, en el país, casi siempre son sistemas fijos, donde de vuelta son estructuras que no hay que hacerle realmente ningún mantenimiento y solo en el panel solar puede llegar a ver si hay algún problema o un granizo grande que te pueda llegar a romper algunos paneles, lo cual se modifican, se cambian rápidamente y se sigue adelante. Bueno, ¿cómo estamos los argentinos en cuanto a demanda de tecnologías sustentables y energías renovables? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos ves? Y mira, yo veo que empieza a haber mucha más conciencia realmente. Cada vez la gente empieza a tener mayor conocimiento. Todo este tema también con lo que está pasando, con la pandemia, todo lo que se vio del medio ambiente. La gente, yo estoy convencido de que vamos por el buen camino, vamos por el muy buen camino. Y en la Argentina, propiamente dicho, lo que más falta, creo yo, es con un poco más de estabilidad, que haya crédito, como para que la gente pueda, en otros países, ¿no? En Chile, Brasil, Uruguay, acá al lado, uno va al banco, obtiene un buen crédito, compra esta tecnología, desde el día 1 que empieza a ahorrar dinero con los paneles solares, le va pagando al banco con el propio ahorro y a los 3, 4 años termina de pagar el crédito y luego tiene este sistema 20 años generando energía gratis. Con lo cual, eso es lo que yo creo de que falta un poco de financiamiento como para que la gente se termine de lanzar. Totalmente. Bueno, todo lo que son emprendimientos, digamos, que tienen que ver con la construcción de infraestructuras y demás, sería muy útil, ¿no? Que hubiera créditos muy blandos, muy accesibles para este tipo de utilizaciones. Exactamente. Porque teniendo eso creo que es lo último que falta como para que realmente la gente se termine de volcar, ¿no? Hacia esto. Sí. Y además teniendo en cuenta que hoy en día, digamos, la electricidad está muy cara, entonces este es el tema. Es así. Por eso también en los últimos años esto cobró mucho sentido. Al aumentar los valores de la energía, la amortización de estos equipos son mucho más rápido, con lo cual por eso es que la gente se va volcando cada vez más a esto. Cristian, te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, Leandro. Por toda la información. Que estés muy bien. Gracias, igualmente. Hasta luego. Bueno, ahí estaba Cristian Bierkamp, CEO de esta empresa que, bueno, ofrece estos servicios de energías renovables que cada vez son incipientes, ¿no? Cada vez tienen un desarrollo y una aceptación más importante, ¿no? Por parte de la gente. Bueno, vamos a cambiar de tema a las 6 de la tarde, 23 minutos. Aquí estamos para acompañarlos con todos los datos de hoy, lo que sucedía, por ejemplo, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Kicillof, el gobernador, allí con productores, una iniciativa muy importante que tiene que ver con los alimentos. Fíjense. También hoy estábamos viendo cómo el municipio tenía un plan de vivienda. Todos problemas de la provincia de Buenos Aires. Dije cuando me presenté como candidato a gobernador y cuando asumí el cargo. La provincia de Buenos Aires no tiene municipio de primera y de segunda. La provincia de Buenos Aires tiene que rescatar su integración, su identidad, su historia, su cultura y su tradición y ser una sola provincia, una única provincia con múltiples realidades. Acá en Tapalqué se necesita vivienda y hay un Estado presente que hace vivienda y yo me estoy comprometiendo a terminar todo aquello que dejaron sin concluir.
sin comentarios, simplemente terminarlo para que los habitantes de Tapalqué puedan tener su casa propia. Casa propia, museo, y hoy un importante programa que me interesaba, le dije a Javier Rodríguez, nuestro ministro de Desarrollo Agrario, que teníamos que presentarlo en el interior de la provincia. Porque es un programa que tiene que ver con algo fundamental para nosotros, que es la creación de mayor valor agregado, que se haga de un modo respetuoso del medio ambiente, algo que aquí en Tapalqué es fundamental, es bandera, que haya acceso al crédito, no solo para los grandes productores que tal vez pueden hacerlo en el exterior, que tal vez pueden hacerlo con instrumentos financieros sofisticados, sino que el crédito, que es la palanca más importante en la producción agropecuaria, porque es una actividad que no es continua, que reconoce ciclos naturales, así que desde el momento en que se inicia hasta el momento que se vende, pasa un plazo donde el productor necesita no solo acceder al capital, no solo acceder a los insumos, sino subsistir hasta que llega el momento de la venta. El crédito es crucial en la actividad agropecuaria y nuestro ministerio ha lanzado hoy múltiples líneas de crédito con una particularidad. El ojo está puesto sobre todo en los pequeños productores agropecuarios que son locales, que necesitan la ayuda del Estado y que no tienen por qué verse excluidos por esas reglas que a veces se plantean como reglas del mercado. Yo quiero decir que el mercado es despiadado muchas veces y sobre todo con el que está lejos o con el que es pequeño. Tiene que aparecer el Estado, por eso estamos lanzando muchísimas líneas. La producción va a ser privada, pero la ayuda, la asistencia, el asesoramiento, la capacitación va a ser estatal para ampliar nuestra oferta, para que no se malgaste plata en llevar y traer cosas que se pueden producir en cada una de las localidades, para que el que está más lejos de las oportunidades no le estamos regalando nada, estamos haciendo valer algo que para nosotros es principal, que es que tengan todos igualdad de oportunidades. Tal vez alguien heredó una propiedad enorme, tal vez alguien forma parte de un emporio y tiene muchas cosas resueltas. A nosotros nos interesa que la producción agropecuaria en la provincia de Buenos Aires sea democrática, sea para los pequeños también, que tengan acceso a la tierra, acceso al financiamiento y finalmente acceso a los mercados. Estamos en vivo y nos vamos a dar una vuelta por la sesión virtual del Senado de la Nación. Está hablando Cristina Kirchner. Vamos a hacer referencia a esta reunión que nuevamente se hace de manera virtual. Juntos por el Cambio cuestiona a Cristina por tratar proyectos no vinculados a la pandemia. Es una sesión que había planteado la propia presidenta del Cuerpo. Y vamos a escuchar un poquito qué sucede allí en el recinto. Esteban José Burrich, afirmativo. Carlos Alberto Caserio, falta consignar su voto. Afirmativo. Gracias, senador. Oscar Aníbal Castillo, afirmativo. María Eugenia Catalfamo, afirmativo. Mauricio Fabián Clos, afirmativo. Julio César Cleto Cobos, falta su voto, senador. Voté, secretario, afirmativo. Gracias. Eduardo Raúl Costa, afirmativo. Carmen Lucila Kessel, afirmativo. Alfredo Luis de Angeli, afirmativo. Claudio Martín Doñate, afirmativo. Norma Aide Durango, afirmativo. María Eugenia Duría, afirmativo. Silvia Beatriz Elía de Pérez, afirmativo. Carlos Mauricio Espínola, afirmativo. Anabel Fernández Agaste, afirmativo. Mario Raimundo Fiat, afirmativo. Silvia Marcela García Larraburo, afirmativo. Silvia de Rosario Jacopo, afirmativo. Falta consignar el voto de Nora del Valle Jiménez. Afirmativo, presidenta. Gracias. Gladys Esther González, afirmativo. María Teresa Margarita González, afirmativo. Nancy Susana González, afirmativo. Falta consignar el voto de Ana María Yani. Positivo, señor secretario, señora presidenta. Ana María Yani, positivo.
Edgardo Darío Cueider, afirmativo. Sergio Napoleón Leavi, afirmativo. Claudia Ledema Zamora Abdales Ará, afirmativo. Cristina del Carmen López Valverde, afirmativo. Martín Lustó, afirmativo. Daniel Aníbal Lovera, afirmativo. Alfredo Héctor Luenza, afirmativo. Juan Carlos Marino, afirmativo. Ernesto Félix Martínez, afirmativo. Julio César Martínez, afirmativo. José Miguel Mayans, afirmativo. Dalmacio Mera, afirmativo. Roberto Mario Virabel, afirmativo. Beatriz Graciela Birken, afirmativo. Gerardo Antenor Montenegro, afirmativo. Estela Mari Solaya, afirmativo. Juan Mario País, afirmativo. Oscar Isidro Parrilla, afirmativo. Luis Carlos Pezcos Neidov, afirmativo. María Inés Pilati Vergara, afirmativo. Claudio Javier Poggi, afirmativo. Mariano Recalde, afirmativo. Carlos Alberto Reutemann, afirmativo. Falta consignar el voto de José Antonio Rodas. Senador Rodas, por favor, no se escucha. ¿Me escucha? Sí. Afirmativo. Gracias. Afirmativo el voto. Muy bien. Afirmativo Rodas. Matías David Rodríguez, afirmativo. Laura Elena Rodríguez Machado, afirmativo. Bueno, ahí estamos. Ya están votando los legisladores allí en esta reunión virtual sobre el proyecto de alquileres. El proyecto con media sanción modificará algunas cláusulas de duración mínima. Además, establecerá un criterio objetivo para los reajustes, que serán anuales, y también habrá cambios en reparaciones, depósitos y garantías. Así que en un ratito volvemos allí al Senado. Seis de la tarde, 31 minutos. Hacemos una breve pausa y ya estamos con más noticias. Volkswagen. Una nueva impronta con la identidad PLA. Nueva pulverizadora MAP 3. Supera tus expectativas. El campo evoluciona. Nosotros también. Desarrollamos una nueva solución digital para comprar y financiar tus insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Las insumeras ingresan la compra en nuestra plataforma. Vos la aprobás en Office Banking o la app. Galicia Rural. En momentos donde necesitamos crecer y potenciarnos, es cuando necesitamos una mano de confianza. En La Tijereta te acompañamos en cada paso con genética de calidad, estabilidad y confianza necesaria para hacer que tu campo sea mucho más rentable. Una mano de confianza cerca tuyo, siempre. La Tijereta. Decisiones rentables. Contacta a tu red selecta. Acron, Grand Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Acron, Grand Max, gran diseño, gran capacidad de trabajo, gran velocidad de descarga. Acron, Grand Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Grand Max. El asado con amigos puede esperar. Ahora es momento de cuidarnos. Por eso, quédate en casa y cocina en casa. Encontrá las mejores recetas en carneargentina.org.ar. Es un mensaje del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina.
Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero. Tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Seis de la tarde, 35 minutos. Nos vamos a dar una vuelta por la ciudad de Ushuaia. Seguimos recorriendo el país con los datos meteorológicos, con la información de lo que está sucediendo en este momento en el sur de la Argentina. En este caso tenemos 1 grado de temperatura allí en Ushuaia, una hermosa imagen a esta hora en vivo, 18:35 minutos, 82 el porcentaje de la humedad. Nevadas para todos estos días, las temperaturas mínimas ubicadas en 1 grado bajo cero. Y desde el punto de vista informativo, podemos decir que la gente ya puede concurrir a los bares y restaurantes. Sí, señor, en Tierra del Fuego. La habilitación para los clientes puedan concurrir a los locales quedó oficializada en la resolución 905/20. Fue firmada ayer por la ministra de Salud de la provincia. Los comercios tienen que cumplir estrictamente el protocolo COVID-19 y la cantidad máxima de comensales será de 10 por mesa. Bueno, allí está entonces con este protocolo para los bares y restaurantes. Bueno, piden que la circulación por la ruta 3 se haga únicamente si es necesario. Otro de los títulos de infofoguina.com y Tierra del Fuego, que quedó sin infectados por COVID-19. Así lo informó hace unos minutos la ministra Di Giglio. Rige en toda la provincia y el distanciamiento social preventivo y obligatorio. Así que una buena noticia también relacionada con la pospandemia o esta desescalada que hubo allí en el sur del país. Ellos, lógicamente, al no tener casos, bueno, acceden a nuevas fases, ¿no?, de esta cuarentena. Bueno, allí estamos en Ushuaia con esta linda imagen en vivo, espectacular como siempre. Nosotros seguimos recorriendo el país. Y hablando de casos también relacionados con la cuarentena y toda una situación que se da alrededor de los casos de coronavirus, que son los casos de accidentes viales. Obviamente se han reducido mucho la cantidad de accidentes y de fallecidos, que anualmente son cerca de 6.000, ¿no? Se han reducido considerablemente en algunas zonas casi a cero. Y esto más temprano, ustedes saben que todos los días tempranito se da la cantidad de cifras, la cantidad de víctimas, de muertos por COVID, de infectados y demás. Y siempre hay un asesoramiento también que es adyacente o accesorio y que en este caso tiene que ver con la situación que se da en el marco de esta pandemia y de la cual puntualmente con los casos de accidentes viales. Es muy interesante, mirá. Bueno, con 6.000 muertos todos los años y decenas de miles de heridos, la inseguridad vial es claramente un tema de salud pública. La incidencia que tienen los siniestros viales, incluso en el sistema de salud, es enorme. Y esto, en esta época de pandemia y desde el aislamiento, queda evidenciado en palabras como la de Ginés González García, donde dice que muchas camas de terapia intensiva están disponibles por la merma en los incidentes viales. Llevo esto a números. El año pasado, del 20 de marzo al 1 de junio, murieron 984 personas en las rutas. Este año, desde el comienzo del aislamiento, la cifra bajó a 251. Esto marca un descenso del 80%. ¿Qué queremos decir con esto? Por supuesto que la reducción tiene que ver con la baja circulación, pero también nos permite establecer paralelismos entre el COVID-19 y lo que hemos hecho para enfrentarlo y lo que tenemos que hacer cuando volvamos a circular. Los especialistas nos enseñaron que con el uso de barbijo, lavándonos las manos y manteniendo la distancia, evitamos el contagio. Sería buenísimo que todos entendamos cuando volvamos a circular que ponernos el cinturón, ponernos el casco en la moto y no tomar alcohol antes de subirnos a un vehículo hace que la probabilidad de que suframos un siniestro vial baje muchísimo. Autocuidado firme. Y por otro lado, el rol del Estado. Tanto el Estado nacional como los estados provinciales en esta pandemia
tienen un rol central de cuidado, de protección y de control. Es el mismo rol que queremos tener desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial, trabajando con todos los organismos del Estado, nacional y provinciales, cuando las rutas se vuelven a llenar de autos, controlando, educando y protegiendo. Así que muchísimas gracias por darnos este lugar. ...20 minutos para la hora 19 y nos acompaña también Sergio Darco en esta tarde. ¿Cómo te va, Sergio? Bueno, obviamente, ¿no? Todos los días presentando sus propias producciones, aquí con nosotros también en vivo en nuestra edición de la tarde. Y claro, dentro de una gran cantidad de información que tenemos, lo tenemos a Sergio Darco con nosotros. Seguimos con más información y en este caso contarte uno de los temas del día. Todavía continúa la preocupación y la incertidumbre por lo que pasará con Vicentín. Estuvimos hablando con gente de Carfe que nos decía lo siguiente. Nos causó algo de sorpresa la forma que se toma la medida y preocupación por la forma justamente, porque si bien es legítimo, digamos, que el Estado Nacional y con una causa justificable, que puede ser para justificar la utilidad pública que sea como argumento para ir hacia una expropiación de la empresa, eso es legítimo, nos sorprende la intervención que dispone el presidente, ¿no? Y los argumentos para una intervención, ahí nos parece que hay una suerte de avasallamiento al Poder Judicial, porque Vicentín con su crisis financiera está atravesando un proceso concursal con un juez natural que está a cargo de este proceso, por lo cual que el Ejecutivo Nacional designe un interventor por un plazo acotado previo a un proyecto que va a enviar de expropiación nos parece un exceso en las atribuciones del presidente, estas violaciones a normativa constitucional de parte de un presidente de la nación, ¿no? En plena pandemia, o sea, el eje está puesto en la salud y la economía fue dejada un poco de lado, en palabras del propio presidente, y en plena pandemia toma una medida de este estilo, nos genera sorpresa y preocupación. Y ahora nos metemos en lo que sucedió en el Senado de la Nación. Allí estuvo el ministro del Medio Ambiente, Juan Cabandier, y los senadores propusieron realizar una ley que tenga acceso a la información pública en asuntos ambientales. No tenemos el desarrollo de conciencia de lo importante que es el tema ambiental en relación a la vida en general, como lo demuestran incluso la posibilidad de que las pandemias sean facilitadas por la desaparición de ciertos hábitats, como por la perspectiva del desarrollo. Todos hablamos de diferentes perspectivas o con diferentes visiones sobre el desarrollo de nuestra sociedad, sobre el desarrollo de sus recursos, sobre el desarrollo de su tecnología, sobre el bienestar de su población, pero pocas veces, incluso los economistas ortodoxos y heterodoxos, escuchamos ver que todo eso cada vez más está muy ligado a consideraciones ambientales. No es cualquier tecnología, no es cualquier desarrollo el que va a ser posible llevar adelante. Por distintas razones. Por razones del propio cambio climático que afecta temas, los debates sobre la estrechez hídrica y el estrés hídrico que se mencionaron se van a multiplicar, pero además porque la propia tecnología va a ser limitada, ponderada, reglamentada respecto a su afectación al medio ambiente. Y a mí me parece que en eso hay una tarea grande para hacer. Esa responsabilidad de toda la sociedad, responsabilidad obviamente del Ministerio y del Ministro, a quien no quiero cargarle más responsabilidad, pero también es de todos nosotros, los senadores y los que tenemos alguna responsabilidad en esto. Aprobar esto es no solo empujar hacia adelante que el tema ambiental sea importante, sino ayudar a que la sociedad tenga conciencia del tema, porque está muy vinculado a la cuestión informativa, y lo informativo es esencial. Nos vamos con la información hacia Europa, porque allí en Alemania finalmente permitieron abrir las fronteras para que ingresen los trabajadores jornaleros. Alemania abre fronteras para los temporeros desde el martes que viene. La agricultura alemana necesita mano de obra para recoger fresa y espárrago.
Las restricciones de entrada en vigor para los trabajadores agrícolas de la Unión Europea hasta ahora establecían el aeropuerto como único lugar de entrada y comprobaciones de estado de salud. A partir del martes que viene, los temporeros en Alemania estarán sujetos a normas de entrada comunes. Hasta ahora había una excepción de acceso para los trabajadores temporeros agrícolas hasta un cupo de 80.000, haber ido previamente a Alemania. Sin embargo, esta posibilidad apenas se ha utilizado. Los jornaleros deberán trabajar con distancia de seguridad interpersonal. Los empresarios agrícolas deberán dividir a los trabajadores en grupos sin contacto los unos con los otros. En caso de enfermedad, todo el equipo tendrá que estar aislado. (18:45). Tenemos más información, pero nos vamos a ir a la situación internacional. ¿Qué está pasando con la reapertura de las fronteras, ¿no? Sobre todo en algunos países de Europa? ¿Y qué está proponiendo la Unión Europea en este momento? La Comisión Europea propone 2 fechas para la reapertura de sus fronteras. El próximo lunes 15 de junio para las internas entre los diferentes Estados miembros y el 1 de julio para las fronteras externas. Todavía no es posible una supresión general de las restricciones en todas las fronteras exteriores de la Unión Europea, pero hemos llegado al punto en que tenemos que empezar a hacerlo gradualmente. La Comisión propone que se levanten las restricciones de manera gradual en función de la situación sanitaria de los países terceros, pero habla de dar prioridad a los países de los Balcanes, a los estudiantes y a los trabajadores altamente cualificados. Estamos tomando estas medidas para proteger la salud y al mismo tiempo para facilitar que los europeos puedan ver a sus seres queridos más allá de las fronteras y volver a trabajar en más y más países. Tiene que hacerse de manera coordinada. Es lo que los Estados miembros se están pidiendo, aunque el camino para lograr este enfoque coordinado será bastante difícil. Se trata de recomendaciones, lo que significa que la decisión corresponde a los gobiernos de los Estados miembros, y hasta la fecha han avanzado en función de sus propios intereses. Obviamente, las restricciones en las fronteras exteriores solo se pueden levantar una vez suprimidas las restricciones internas, de modo que haya una sinergia. La Unión Europea debe asegurarse de que los Estados miembros actúan al mismo tiempo. Y es aquí donde la Comisión está batallando con su hoja de ruta y sus criterios, de los que los Estados miembros se están apartando sistemáticamente. En lo que se refiere a las fronteras internas, la mayoría de países ya habían previsto abrir el 15 de junio. Ahora la Comisión alienta encarecidamente a los que aún no lo han hecho a levantar los controles fronterizos, y entre ellos se cuenta España. Valparaíso es la ciudad de los funiculares, ¿no? Y allí realmente en este contexto de cuarentena, de pandemia, no están funcionando los ascensores. Es todo un problema. La pandemia de coronavirus ha dejado varados y solitarios los ascensores de Valparaíso. Dejaron de funcionar el 14 de marzo para evitar el trasiego entre las diferentes zonas de la empinada ciudad chilena. Sin ellos, sin los históricos ascensores, la vida se ha vuelto muy difícil para los que tienen que ganarse el sustento. Suben y bajan con pesadas cargas a cuestas. La necesidad es su combustible, como también lo es de todos los otros porteños obligados a salir a las calles para comprar y vender, pese a que la localidad se ha convertido en el segundo foco de casos activos en el país. Lo que estamos tratando de hacer es fundamentalmente evitar trasiegos entre distintas zonas de confinamiento. Un ascensor es básicamente hoy día un vehículo que permite a la gente de la parte baja de los cerros llegar hacia el plan de la ciudad, y donde se producen las mayores aglomeraciones hoy día de gente, que son, como se sabe, lugares de alto riesgo de contagio, es en el plan. Pero la realidad económica choca con la realidad sanitaria. La primera víctima de la pandemia ha sido el turismo. Ya no hay extranjeros comiendo en los restaurantes de marisco ni comprando en los comercios, y la población, humilde en su mayoría, tiene que sobrevivir. Trabajando en lo mismo pero en otras partes y mucho menos porque por ejemplo si ganaba 100 pesos ahora gano 10. Por el tema del turismo es lo que afecta más a la parte de lo que es Valparaíso.
Esta ciudad de geografía accidentada está acostumbrada a los golpes duros. Su historia está marcada por la destrucción provocada por incendios y terremotos devastadores. Sin embargo, el último año ha sido especialmente duro, debido primero al estallido social y ahora a la COVID. Patrimonio Mundial de la Humanidad, el puerto de Valparaíso y sus 300.000 habitantes atraviesan por una zona sombría. Sus ascensores, alma de la ciudad, son el mejor reflejo. Nunca habían estado tanto tiempo apagados. Hablábamos de la apertura de fronteras en Europa, ¿no? Y todo esto tiene que ver con los vuelos, cómo se conecta la gente con estos sectores. Así que vamos a ver cuál es la situación también de algunas empresas, puntualmente con Lufthansa, donde allí hay un impacto muy fuerte en el trabajo. Siguen las malas noticias en el sector aéreo. La compañía alemana Lufthansa ha anunciado que peligran 22.000 puestos de trabajo debido a la pandemia, más del doble de los 10.000 que había estimado hace unos días. Esto supone el 16% de sus efectivos en todo el mundo. El objetivo de la aerolínea es reducir al máximo los despidos recurriendo a recursos como la reducción de jornada y otras medidas de ahorro. Sindicatos y patronal trabajan para intentar alcanzar un acuerdo antes del 25 de junio, cuando se celebrará una junta de accionistas para hablar del rescate. Dicho plan, acordado con el gobierno alemán y renegociado con Bruselas, prevé que Lufthansa reciba 9.000 millones de euros en ayudas. A cambio, el Estado alemán se convertirá en el accionista mayoritario del grupo, que además de Lufthansa cuenta con Swiss, Austrian, Brussels Airlines y Eurowings. Y presentamos más noticias con Sergio D'Arco en esta parte del programa. Seguimos en esta continuidad informativa y en este caso para contarte que el diputado Jorge Vara, él representa la provincia de Corrientes, mostró preocupación por lo que está sucediendo con el HLB y también con el tema de garrapatas que en la provincia de Entre Ríos supervisan y no dejan pasar los camiones de provincia a provincia. Una estaba vinculada al HLB, una actividad, una enfermedad que pone en riesgo la actividad citrícola, toda la Argentina y fundamentalmente en el caso nuestro la Mesopotamia, y que es muy importante para mi provincia, y las preguntas estaban vinculadas a los controles, cómo están planificados y programados los controles. Vemos que en Corrientes se han levantado varios puestos. ¿Qué estatus sanitario tiene? Si van a revalidar los estatus sanitarios. En el caso de nuestra provincia tuvimos un negativo, un positivo hace mucho tiempo. Luego se hizo erradicación y todas las muestras posteriores dieron negativo. Y queremos ver si eso modifica el estatus sanitario o no, o por lo menos cuál es la política de la actual gestión en cuanto a estatus sanitario. Y también una preocupación del único laboratorio que teníamos en la provincia para HLB, que es el INTA Bellavista, que no está funcionando. Y ya sobre principios de año, fines del año pasado, principios de año, tenía algunos problemas de protocolo, de muestras que dieron positivo, que después se hicieron las reválidas en el laboratorio central del INTA y dieron negativo, o sea que había algún problema. Evidentemente lo pararon al laboratorio, seguramente estarán ajustando. Me gustaría saber un poco más cómo está la situación del laboratorio de INTA, pero la pregunta va más, no sé si orientada a la presidenta INTA, en realidad fundamentalmente a SENASA, porque el laboratorio estaba adscrito a los trabajos de control de HLB que dependen de SENASA, digamos, de INTA, ¿no? También respecto a un tema de lucha de mosca, que lo dejaría de lado, lo mencionaría, yo haría llegar la información a SENASA, porque por el poco tiempo que dispone. El tema de garrapata, y este sí es un problema que nos vienen planteando los productores hace rato, o por lo menos lo que va este año. En Entre Ríos se están haciendo controles por parte de la policía local, con envío de Hacienda que va de nuestra provincia hacia terceras provincias, básicamente provincia de Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, para terminación, y hacen control arriba del camión. Cuando los protocolos de SENASA marcan claramente que el control tiene que hacerse en destino. O sea, si va a La Pampa, si va a la provincia de Buenos Aires, si va a la provincia de Santa Fe, tiene que hacer
y se hace por parte de la fundación o las autoridades provinciales, el SENASA, etcétera, y con la hacienda abajo y no desde arriba del camión, y a la noche con linterna. Porque esos controles rechazan los camiones con un costo muy oneroso para nuestros productores y lo hacen sin bajar la hacienda y sin cumplir los protocolos que SENASA marca en este sentido, que además lo tienen que hacer los veterinarios y no un policía de la provincia de Entre Ríos. Y nos quedamos en el litoral porque allí la secretaria de Medio Ambiente de la provincia del Chaco dijo que va a continuar la veda para la pesca en el río Paraná hasta que pueda volver a su cauce habitual. Nuestra postura es que vamos a habilitar la pesca comercial y obviamente la pesca deportiva también, una vez que el río tenga una cota determinada que supere el 1,50 m del río, al menos eso, y que tenga estabilidad en el tiempo. Esto implica que nosotros ahora con 1,30 m del río Paraná, muy variable porque ha tenido un pequeño incremento, pero hemos estado en 0,83 centímetros tomados en Puerto de Barranqueras, subimos cuando se abrió Itaipú a 1,75 m y ahora estamos a 1,32 m con bajante. Según todos los estudios, esto se va a sostener hasta fines de junio y posiblemente un poco más, así que nuestra determinación de la veda se va a ir dando en base a la estabilidad y a los niveles de cota que tenga el río Paraná. Esto yo sé que trae ciertas contradicciones en los distintos sectores, porque bueno, obviamente los pescadores comerciales viven de la extracción del pescado, digamos, de la pesca de río, y la compensación por veda que nosotros hemos propuesto posiblemente no alcance a suplir los ingresos que ellos tenían por la pesca. Pero bueno, es un esfuerzo, volvemos otra vez, ¿no es cierto? El cuidado del ambiente implica un esfuerzo de partes. La información ahora nos lleva hacia el mundo. En Alemania se proponen poder producir hidrógeno sostenible. El gobierno alemán se ha propuesto un plan ambicioso, nada menos que convertirse en el gigante mundial del hidrógeno. Queremos liderar el suministro mundial de tecnología, pero también la producción. Nos proponemos llegar a ser el país número 1 por razones de competitividad, pero sobre todo para cumplir con nuestros ambiciosos objetivos climáticos. El hidrógeno ya se utiliza en centrales eléctricas y vehículos, pero la mayor parte se produce a partir de gas natural, un proceso que libera enormes cantidades de CO2, un gas de efecto invernadero. El hidrógeno sostenible, por otro lado, se produce a partir del agua. Sin embargo, el proceso requiere una gran cantidad de energía, que debe provenir de plantas de energía eólica o solar para que la etiqueta sostenible sea legítima. Alemania espera poder producir hasta 5 gigavatios en 2030. Esto es solo una séptima parte de la demanda esperada. El resto deberá imponerse. Por eso, la estrategia del gobierno alemán también pasa por promover esta tecnología en otros países. En los países exportadores de petróleo y gas que buscan nuevos modelos de negocio y en los países en desarrollo que buscan industrializarse. Así se abrirían nuevos mercados para las exportaciones alemanas y tendríamos una mayor seguridad en el suministro energético. Pero el camino es largo. Este año se inauguró una nueva central eléctrica de carbón en Alemania para satisfacer la demanda interna. Por ahora, el hidrógeno como futuro vector energético sigue siendo una utopía. Bueno, llegamos al final de nuestra edición de hoy, de este jueves, con muchísima información para compartir, cosa que vamos a seguir el día de mañana. Así que a las 20 tenemos el panorama con todos nuestros compañeros y todo el resumen de este jueves, y mañana a las 9 de la mañana Karina Rodríguez en vivo también. Muchísimas gracias.